Lectura del libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 1 al 6. Ay de los pastores que dispersan y dejan perecer a las ovejas de mi rebaño, dice el Señor. Por eso habló así el Señor, Dios de Israel, contra los pastores que apacientan a mi pueblo. Ustedes han rechazado y dispersado a las ovejas y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Yo mismo reuniré al resto de mis ovejas, de todos los países de donde las había expulsado, y las volveré a traer a sus pastos, para que allí crezcan y se multipliquen. Les pondré pastores que las apacienten. Ya no temerán ni se espantarán, y ninguna se perderá. Miren, viene un tiempo, dice el Señor, en que haré surgir un renuevo en el tronco de David. Será un rey justo y prudente, y hará que en la tierra se observe la ley y la justicia. En sus días será puesto a salvo Judá. Israel habitará confiadamente, y a él lo llamarán con este nombre: el Señor es nuestra justicia. Hoy leemos una lectura del libro del profeta Jeremías. Jeremías fue un joven profeta que vivió en Judá cuando el reino estaba a punto de desaparecer. Israel estaba rodeado por dos grandes imperios, Babilonia y Egipto. Estos dos imperios luchaban por mantener el control de la región, y como para ese entonces Israel era una nación pequeña, no tenía la capacidad de luchar por el poder con esas potencias. Lo único que le quedaba era hacer alianzas y someterse al dominio de uno de esos dos imperios. En tiempos de Jeremías, Israel estaba bajo la dominación de Babilonia, pero los dirigentes del pueblo estaban a favor de que Israel se aliara con Egipto para salir de la dominación babilónica. Al estar en constante contacto con estos imperios, los israelitas se habían dejado influenciar por la cultura y la religión de estos pueblos paganos. En Israel, los reyes y sacerdotes habían introducido el culto y la adoración a dioses extraños. Así que el pueblo no solamente estaba perdiendo su independencia política, sino que también estaba perdiendo su identidad cultural y su fe en el Dios de sus padres. Al ver esta situación, Dios mandó a Jeremías a predicar palabras de conversión y arrepentimiento para los israelitas, especialmente para los dirigentes de ese pueblo. A los reyes y sacerdotes, Dios los había puesto como pastores para guiar y orientar al pueblo por el camino del bien y la verdad. Pero ellos, en cambio, habían descuidado y hasta mal orientado al pueblo, guiándolo hacia la ruina total de su cultura y religión. Por eso, Dios el Señor mandó al profeta Jeremías a anunciar el castigo para estos pastores. En todo Israel se escuchó la palabra del Señor que decía: ustedes han rechazado y dispersado a mis ovejas, y no las han cuidado. Yo me encargaré de castigar la maldad de las acciones de ustedes. Y en el versículo 3, el Señor dice que después que venga el castigo en que Israel será purificado, Él mismo recogerá en Jerusalén un resto del pueblo, un resto que haya permanecido fiel a sus mandamientos. A ellos los criará, los alimentará y hará que se multipliquen. En el versículo 4, el Señor explica que para que esto suceda, Él pondrá nuevos pastores al frente de su pueblo, pastores que sí las cuiden y que las protejan, pastores que realmente se preocupen por ellas y que las guíen por el camino del bien y la justicia. En el versículo 5 y 6, el Señor dice que en ese día Él no solamente pondrá buenos pastores al frente de su pueblo, sino que les dará un rey. Cuando venga ese rey, Israel se sentirá seguro y confiado, no tendrá más miedo de sus enemigos, pues Él los protegerá. Este rey será descendiente de David, será un rey justo y prudente que gobernará la tierra con derecho y justicia. El Mesías
será rey no solamente para Israel, sino para toda la tierra, y en él los pueblos verán encarnado el derecho y la justicia para siempre. Esta profecía se cumplió cuando Jeremías aún estaba vivo. El rey de Babilonia, Nabucodonosor, ganó la guerra contra Egipto y destruyó Jerusalén. Los babilonios se llevaron a la mayoría de los israelitas a Babilonia, donde los trataron como esclavos. Después de un tiempo, el nuevo rey de Babilonia permitió a los israelitas regresar y reconstruir Jerusalén. El pueblo reconstruyó la ciudad. Para eso, Dios les mandó buenos líderes que ayudaron a reconstruir su país, su cultura y su religión. La profecía del Rey justo se cumplió en Jesucristo, el Hijo de María, la Virgen de Nazaret, pues Él vino a congregar las ovejas dispersas de Israel, ovejas que se habían dispersado en el mundo por el pecado. Él le enseñó al pueblo el camino al Padre, hablándoles acerca del reino de Dios. Como el pueblo rechazó al Mesías prometido, esta profecía se cumplirá definitivamente cuando Jesucristo vuelva otra vez a implantar su reino, un reino de paz, de justicia y de verdad.